Mayo cerró con 4,2% de inflación, un número bajísimo. Y si querés saber qué precios subieron y qué precios no, desde hace cuánto que no teníamos un número de inflación tan bajo, si los salarios le están ganando a la inflación y cómo van a seguir aumentando los precios en el futuro, quédate en este video. Bueno, estoy en un super Excel que me armé con un montón de datos de inflación y yo creo que acá tenemos el más importante. Básicamente cómo estuvo evolucionando la inflación en los últimos meses. Podemos ver que desde agosto de 2023 hasta noviembre de 2023, o sea, los últimos meses del anterior gobierno, la inflación rondaba el 10%, ¿no? O sea, de repente un mes tenías un poco más de 10%, otro mes tenías un poco menos de 10%, pero la inflación era muy alta. Después tuvimos ese pico enorme de inflación de 25,5% en diciembre, que independientemente de culpa de qué gobierno sea, o sea, no me quiero meter en eso ahora, la verdad que es un nivel de inflación muy alto, que de hecho si en un solo año tenemos ese nivel de inflación, 25,5%, anualmente te da como 11.000% o algo así, o sea, era completamente insostenible. Bueno, vemos que por suerte mes a mes empezó a bajar. De hecho tenemos que en enero bajó a 20%, febrero 13%, marzo 11%, abril 8% y este mes es tremendo, pasó de 8,8 a 4,2, un nivel de inflación muy bajo. Y nos podemos hacer una pregunta, por ejemplo, ¿hace cuánto que no tenemos un nivel de inflación como este? Porque muy probablemente escuches que mucha gente diga, sí, bueno, 4,2% de inflación es menos que 25, pero sigue siendo un nivel muy alto. Bueno, si pasamos al siguiente gráfico, como vemos abarca desde enero de 2022 hasta mayo de 2024, podemos ver que no tenemos un nivel de inflación como el de hoy desde enero de 2022. O sea, hace casi 2 años y medio que la inflación no viene a un ritmo tan lento como el de hoy. ¿Sigue siendo un montón, pero ya retrocedimos 2 años y medio en el tiempo. Muy bien. De hecho, si este ritmo de 4,2% se mantiene durante 12 meses, terminamos teniendo 63% de inflación anual, que sigue siendo mucho, pero contra el 211% que tuvimos el año pasado, la verdad que está bastante bien. Ahora, igual hay algo importante y es que por más que la inflación sea 4,2%, no todos los precios viajan al mismo ritmo. Hay precios que tienen más inflación y precios que tienen menos inflación. Y vamos a hablar de los más importantes. Por ejemplo, tenemos alimentos. Vemos como la inflación en alimentos en naranja y la inflación normal en azul siempre van más o menos de la mano, aunque hay momentos en el que la inflación de alimentos es un poco mayor o un poco menor. Bueno, tenemos que desde agosto de 2023 hasta diciembre de 2023, la inflación en alimentos venía siendo mucho más alta que la inflación normal, llegando al escándalo de diciembre de 2023 donde la inflación en alimentos llegó a ser casi 30%. Recordemos que los alimentos son muy importantes para que no suba la pobreza. Bueno, en los últimos 5 meses la inflación en alimentos está yendo siempre, todos los meses, un poquito por debajo que la inflación general. Incluso en abril está 2 puntos por debajo, lo cual es muy importante, pero este mes se revirtió esa tendencia y la inflación en alimentos dio un poquito mayor. La inflación en alimentos fue del 4,8% y el nivel general de inflación fue de 4,2%. Después tenemos la inflación en vivienda y energía, o sea, esto es tarifas de gas, tarifas de luz, etc. Podemos ver cómo lo que sucede es que por lo general todos los meses la inflación en energía da por debajo que el nivel general, pero de repente tenés 1 o 2 meses en el que sube muchísimo. Bueno, esto es básicamente porque los precios de la energía los controla el gobierno, o sea, el gobierno hace que aumenten por debajo de la inflación bastante tiempo y luego de repente en 1 o 2 meses pega una actualización y sube por todo lo que no había subido antes. O sea, hay saltos de precios muy discretos. Bueno, si vamos a los últimos meses podemos ver cómo esto se acentuó muy fuerte. Desde julio de 2023 hasta enero de 2024 la inflación en energía venía siendo muchísimo más baja que la inflación general. De hecho tenemos por ejemplo diciembre donde la inflación general fue del 25% y la inflación en energía fue del 13% nada más. Bueno, a partir de febrero está sucediendo esto que yo decía, de que se están actualizando los precios. En febrero tuviste 20% contra 13%, en marzo tuviste 13% contra 11%, en abril tuviste 35% contra 8%, la diferencia es monumental, pero ya en mayo la inflación en energía dio menos que la inflación general, dio 2,5%. Después tenemos por ejemplo la inflación en comunicación, o sea que es internet, el cable para ver la tele, todo eso, que se repite lo mismo, o sea todos los meses va por debajo de la inflación y de repente pega saltos discretos. Bueno, tenemos que desde enero de 2024 hasta mayo de 2024 la inflación en comunicación está por los aires, siempre yendo más o menos entre 5 y 10 puntos por arriba de la inflación normal, una locura. Bueno, este último mes la inflación en comunicación dio casi el doble, dio 8,2%. Y después como último rubro interesante para ver, porque no los vamos a ver todos, porque si no el video sería eterno, podemos ver salud, o sea prepagas, obras sociales, etcétera, donde pasa algo similar, o sea durante muchos meses el precio va por debajo porque los controla el gobierno y luego pegan saltos discretos. Bueno, desde que Milei sacó el DNU que hace que las prepagas puedan aumentar el precio libremente, que fue en diciembre, podemos ver que pegaron un salto enorme de 32% y después mes a mes por lo general la inflación de prepaga de salud daba lo mismo que la inflación del nivel general, aunque siempre un poquito por encima. Bueno, desde que el gobierno otra vez volvió a reglamentar los aumentos, o sea que ya no aumentan libremente, podemos ver cómo en mayo aumentaron solamente un 0,5
4,7% contra el 4,2% de inflación normal. Si quieren ver todos los rubros, acá los tienen. Tenemos el nivel general 4,2%, alimentos 4,8%, bebidas alcohólicas y tabaco 6,7%, ropa 3,5%, energía 2,5%, equipamiento y mantenimiento de hogar 3,2%, salud 0,7%, transporte 4%, comunicación 8,2%, recreación y cultura 4,6%, educación 7,6%, bastante, restaurantes y hoteles 5,5% y bienes y servicios varios 4,3%. Y por último podemos ver cómo depende de la región del país la inflación es más alta o más baja. Podemos ver cómo en la región de la Patagonia es donde la inflación es más alta con un 4,5%, después la región del noroeste es donde es menor con un 3,7%. Y por último quería mostrarles esta serie de gráficos que tienen que ver con los salarios versus inflación. La mayoría de los datos son viejos, o sea tengo datos de solamente hasta marzo, salvo por este gráfico que es de hasta abril, pero nos sirve para tener una idea. Este es inflación contra RIPTE. RIPTE quiere decir los salarios formales y estables, o sea salarios formales y que tienen una continuidad de 13 meses, o sea que no es representativo de todos los salarios del país, con lo que los números en realidad son mejores que los números de la mayoría del país. Pero bueno, podemos ver una paliza a los salarios muy grande en diciembre, en enero, en febrero ya se empezaba a empatar y a partir de marzo y en abril por muchísimo más los salarios le están ganando a la inflación. Esto ya está sucediendo, pero claro, esto es el RIPTE. Si nosotros nos vamos a todos los salarios formales, no solamente al RIPTE, podemos ver cómo se repite un poco la tendencia, pero no está tan acentuada. O sea, en el RIPTE en marzo ya ganaban los salarios por inflación, acá todavía no. Y no tenemos datos ni de abril ni de mayo aún sobre salarios, así que va a haber que esperar para ver cómo está evolucionando ahora. Podemos ver cómo en general se desenvuelven mejor los salarios privados formales que los salarios públicos, sobre todo en diciembre y en enero dieron una mejor batalla. En diciembre los salarios públicos la verdad que dieron una batalla desastrosa con 5,5% nada más de actualización. Después acá vemos los salarios informales que básicamente les vienen dando una paliza a la inflación, aunque a partir de marzo parece que se está equiparando un poco la cosa y bueno, veremos si en abril y en mayo los salarios informales le empiezan a ganar a la inflación. Así que hasta acá llegó mi video, es como en un formato un poco más noticia para mostrarles un par de datos y que vean ustedes cómo está la realidad hoy en día y que tengan más o menos noción de cómo viene la inflación y cómo vienen los salarios. Así que si les gustó el video pueden compartirlo, darle like y suscribirse, y si quieren que haga más videos de este estilo pueden donarme a través de Patreon, Cafecito o hacerse miembros de YouTube. Les dejo todo en la descripción y en el primer comentario fijado. Así que como siempre les mando saludos. Para los que ven todos mis videos, ella, el gato de ahí, no es de los de siempre, ella es un nuevo miembro de la familia.